El principal hallazgo de nuestro estudio es que la lotería genética, es decir, cuánto influyen nuestros genes en nuestra vida, depende del contexto socioeconómico y educativo en el que una persona crece. En nuestro caso vemos que en Inglaterra, en 1944, se implementó una reforma educativa que extendió la educación obligatoria en un año y garantizó la gratuidad de toda la educación secundaria. Y una vez se implementa esta reforma, los genes dejan de importar tanto para los resultados socioeconómicos de esas personas a lo largo de su vida, para su educación, para sus ingresos y para su riqueza.